Pero vamos a entrar en materia aquí en Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter, Rubén Darío Murgas Torraza y este servidor Guillermo Antonio Adames. Estaba viendo que ha habido, se dio una nota hoy temprano, la vi en el diario La Prensa, que dice que la ministra de Salud, se llama la doctora Rosario Turner, dijo bueno, que se han recibido muchísimas propuestas para efectos del reto que lanzó el viceministro de la presidencia en cuanto a la cantidad, o el precio, mejor dicho, que se había anunciado que costaban estos importantes equipos para lo que es la unidad de cuidados intensivos. Entonces, lo que pasa, me parece a mí que fue se dice coloquialmente un patinazo, ¿no? De parte del viceministro. No es muy saludable si no tienes todos los elementos en la mano y si no dominas el tema, retar públicamente a nadie, doctor Ritter y Rubén. Mira, eso fue un acto realmente bochornoso, porque además de la petulancia, de la prepotencia, de la rambulería, de desafiar a todo el mundo a decir, bueno, pues el que lo pueda comprar, o sea, ya me hicieron echar para atrás. Eso fue lo que él, traducido es lo que él dijo, bueno, ya me hicieron echar para atrás, yo reto a cualquiera que lo consiga más barato. Esa no es la forma como se administra el Estado. El Estado no compra por desafíos televisivos. Yo me pongo en el otro lado. Ponle que una persona sí lo tuviera a $17,000 o a $27,000 y dice, cualquiera que me lo venda en menos de 60,000, yo lo compro, pues esa persona le va a subir el precio hasta donde pueda, en vez del gobierno, de manera formal, haber dicho, nosotros le solicitamos a aquellas personas o entidades comerciales que pudieran traer, pues por favor nos los notifique. Esa es la manera como un Estado se comporta, no con la rambulería, y tengo que usar la palabra la rambulería, con la que el viceministro dijo, el que quiera que lo compre, que lo traiga, y nosotros se lo compramos. La verdad que fue un acto muy, muy desagradable en medio de una conferencia de prensa que está dirigida a informar al país sobre el coronavirus. Otra cosa es que se ha aprovechado ahora para meter ahí cuanta propaganda y cuanta... ahora prácticamente se lo ha tomado el Ministerio de Seguridad para decir de sus capturas de droga y demás, y ya se ha ido desviando el propósito de esta conferencia de prensa, que ya no solamente es para coronavirus, sino es para que los funcionarios del gobierno se hagan algo de taquilla, como dicen ahora. Ahora, usted y yo, doctor Ritter, usted y yo, y más Rubén, conocen bien esas estrategias comunicacionales de distracción, de cortinas de humo, lo conocemos nosotros. Pero el tema de los ventiladores, la ministra Turner muy hábilmente, cuando se lanzó el reto público, ya dijo con un cierto grado de sorna, a mi gusto, y digo, bueno, mire, viceministro, aquí tengo yo varias llamadas ya de varias propuestas, ofertas, no, rápidamente, lo digo, la ministra se sacó el paquete de encima, don Rubén, estrategias para distraer la atención. Bueno, nadie estaba preparado para esto, Guillermo. Esto es un tema inédito. Ningún gobierno estaba preparado para esto. El presidente Cortizo, muy buena fe, creyó que lo primero que tendría que hacer el país era dotarse de una nueva constitución. Hizo la propuesta de la Comisión de Reformas Constitucionales, le entregó un paquete que la sometió a la Asamblea y resultó que tuvo que rechazarla. Entonces, el presidente Cortizo, obedeciendo al mandato popular, se dio cuenta que el país no estaba preparado para hacer una reforma constitucional y la retiró a tiempo. Como ningún gobierno estaba preparado para el coronavirus, Guillermo. Ningún gobierno. Entonces, en esto, nadie tiene un doctorado sobre el coronavirus. Okay. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Rubén Darío y Jorge Eduardo.
la lógica es una ciencia exacta, ¿no? Lo propio no era que fuese el Ministerio de Salud quien hiciera todos estos trámites, pregunto. Claro, Conocimiento de experiencia. es que esto es inédito también. Entre más tú metes al Ministerio de la Presidencia, más cerca va a estar la decisión del presidente de la República. Y el presidente de la República es lo que tiene que tener la batuta del gobierno. El presidente de la República no tiene que decir yo tengo que firmar eso. No, tiene que poner distancia para que sus asesores se sientan libres. Jorge Eduardo Ritter ha sido varias veces ministro. Un presidente que quiere mandar es el último que habla en un gabinete. ¿Por qué? Porque hay que decir, ¿no? Si él arranca diciendo mi posición es esta, se daña el Consejo de Gabinete. Claro. Oye, Jorge Eduardo, y eso es lo que ha hecho que el Consejo de Gabinete en los 2 últimos gobiernos, o para no decir los 3 últimos gobiernos, haya perdido fuerza, porque no se discute nada. Ya el gabinete lo hacen en cualquier pueblo, en cualquier... empezó a chotearse la figura del Consejo de Gabinete. Hice una pregunta, doctor Ritter, me gustaría escuchar su opinión. Desde mi perspectiva, no correspondería al Ministerio de Salud haber hecho todos los trámites estos por su experiencia, claro, porque es la institución apropiada para eso y la que tiene el conocimiento. Pregunto, doctor Ritter. Mira, es que ha habido una efectiva centralización, así como se pregona la descentralización, en este gobierno ha habido una excesiva centralización en la presidencia. Y voy a decirlo de otra forma, también ha habido una centralización en el grupo de personas que toman las decisiones. ¿Una qué? Centralización. Centralización de las decisiones en un grupo de personas. Si uno se pone a ver algunos de los llamados intentos de gol que ha metido y que algunos el presidente los ha detenido, otros que quizás se nos fueron, pero varios de ellos se han originado en la presidencia de la República. De hecho, hay que recordar que este es el segundo viceministro de la presidencia. Ya nadie se acuerda de que antes hubo otro viceministro, Ducre. Juan Antonio Ducre, y que por razones que nadie ha preguntado, o nadie por lo menos ha querido decir, él tuvo que salir del viceministerio de la presidencia. Ahora hay otro escándalo en el propio viceministerio de la presidencia. Por otro lado, esta distorsión de que sea el presidente, la presidencia de la República la que compre los ventiladores, me parece un perfecto disparate desde el punto de vista administrativo, porque con la flexibilidad que hay, el Ministerio de Salud puede perfectamente hacer la compra, y porque tiene los elementos y pudiera asignarse los recursos. Entonces, es el Ministerio de Salud el que resuelve qué días podemos salir a la calle, pero es el Ministerio de la Presidencia el que resuelve qué ventiladores se compran. O sea, es una contradicción realmente que el Ministerio de Salud haya asumido tantas competencias, que está bien que las haya asumido porque estamos en épocas de emergencia, en épocas difíciles, pero lo que no es lógico es que las competencias que normalmente debe tener el Ministerio de Salud las haya perdido en detrimento del Ministerio de la Presidencia. Igual, si ustedes se ponen a ver, el hospital que se acaba de construir, no lo construyó tampoco el Ministerio de Obras Públicas, lo construyó el Ministerio de Obras Públicas. No lo construyó el Ministerio de Salud, lo construyó el Ministerio de Obras Públicas. Así es. Entonces sí, hay que salir y hay que tomar decisiones que posiblemente en épocas normales parecerían no apropiadas, pero a mí lo que me está preocupando es que estas decisiones centralizadas, como la de los ventiladores, llegan a unas conclusiones que le están haciendo daño al propio Ministerio de Salud, que es la ministra de Salud es quizás la funcionaria que más prestigio goza en Panamá hoy. Goza de una gran admiración. Y credibilidad, Juan Eduardo, y credibilidad. Muchísima credibilidad, que estas cosas le pueden erosionar a ella misma. Creo que ella tuvo una muy buena participación
el sábado cuando categóricamente, sábado o el domingo, cuando categóricamente dijo, yo tengo otras cotizaciones, y comenzó la conferencia de prensa no justificando ella, como si medio que lo hizo el día anterior, pero que ese es el sábado no lo hizo, sino que sencillamente le pasó la palabra al viceministro de la presidencia, dijo, como diciendo, y voy a usar una palabra, una expresión coloquial, este muerto no lo cargo yo. Entonces le dijo que era lo que el viceministro, una pobrísima y burda explicación sobre qué era lo que había pasado con los ventiladores, citando prensa internacional, algunas de las cuales no venían al caso y otras que ya habían sido desmentidas, y llegó entonces a la conclusión de que era mejor no hacer esa compra y terminó con la rambulería de la que hemos hablado. Pero la ministra en ese mismo momento, cuando dijo eso que tú mencionas, Guillermo, no, ya tengo cotizaciones, fue realmente una, yo diría que una bofetada al viceministro de la presidencia, y con lo cual creo yo, ella consolida y recupera no recupera, porque no lo había perdido, usé mala palabra, consolida su prestigio y consolida la admiración que se le tiene en el país a ella. ¿Sabes qué? Como dice Murga siempre, no hagas algo bueno que parezca malo. Yo quiero ponderar positivamente el hecho que este gobierno, y lo digo de la manera más clara, haya hecho una conferencia de prensa diaria. Me parece muy inteligente, pero me parece además necesario y justificado. Lo que tiene que poner gente preparada para comunicar, gente que sepa lo que va a decir, que piensen antes de hablar. El problema aquí es cuando no hay ese tipo de vínculo cerebro con la lengua, que se le va la lengua. El caso del viceministro de la presidencia, que no conozco, qué pena que de una forma como enojado, como crispado, retó públicamente a la gente. No lo haga de nuevo, viceministro, créame que no le va a ir bien. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Pero vamos a darle un giro al programa porque ya hablaremos después con más calma acerca de lo que está pasando en el país en materia de supuesta corrupción. Vamos a darle la importancia que en su momento el presidente Cortizo catalogó como el proyecto estrella, el proyecto de la educación para nuestro país, que es una prioridad, obviamente. Y para ello hemos invitado y ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación al doctor Julio Escobar. Él es asesor ad honorem del Ministerio de Educación. Estoy hablando en la Junta Técnica, ¿no? Doctor Escobar, buen día, ¿cómo está usted? Buen día a todos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, mejor ahora que lo tenemos a usted aquí porque vamos a hablar acerca de educación, que es un tema que a mí me parece muy interesante. Don Rubén Murga, usted que es maestro, pregúntele a la primera pues al doctor Escobar. Bueno, siempre en educación es una lotería tener un buen educador. Yo vengo graduado de la escuela normal, que es un experimento que se hizo en la década del 30 y que demuestra que un país pobre le dio sumamente suma importancia al tema educativo. Creó una infraestructura con un presidente que nada más gobernó 3 años, y en esos 3 años logró hacer hizo las instalaciones deportivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la piscina Adán Gordón, el estadio Juan de Móstoles a los Jimena y tantas otras obras, y entre esos hizo la Escuela Normal de Santiago. Pero el mundo no le da importancia a la formación de maestros. Yo creo que la Universidad de Panamá gana la cátedra el que más papeles presenta, no el que más demuestra que sabe enseñar. Y ese es un drama que tenemos en la educación panameña. Doctor Escobar, ¿qué le parece esa pregunta de la preparación de los maestros y profesores? Absolutamente acertada. En educación, que tiene una importancia superlativa para el destino de una nación, los docentes son la clave de la mejora educativa.
entre las cosas que puede controlar un sistema educativo, los docentes son los que hacen la principal diferencia. Y cuando uno se pregunta de dónde vienen buenos docentes, vienen de buenas universidades, así que nosotros necesitamos fortalecer las facultades de educación del país. La creación de la Normal de Santiago fue un gran acierto, y en algún momento podríamos comentar todas las decisiones complementarias que tuvieron que tomarse en relación con dónde ubicarla, en qué se iba a enfocar, cómo se iba a manejar. Pero la realidad es que ese es uno de los principales proyectos que tenemos que acometer. De hecho, algunos recordarán que en el mes de febrero, si no me equivoco, las distintas facultades de educación del país, incluyendo el Instituto Pedagógico en Santiago, que es la fase universitaria, por decirlo así, de la escuela normal, firmaron un acuerdo con la presidencia donde la presidencia está trabajando con ellos para fortalecerlos, porque es la única forma en que a largo plazo, en forma sostenible, vamos a tener una buena educación. Doctor Ritter. Bueno, a propósito de esa, y casi que como continuación, ya yo sé que esto es casi una repetición de algunas respuestas que diste ayer en el programa Radar, Julio, pero es importante que ante la realidad que estamos viviendo y que seguramente viviremos, ya la educación también se va a transformar. Esto que ahora llamamos nueva normalidad va a incluir también una nueva normalidad para la educación, parte de la cual ya nos estamos preparando para que sea virtual. Y me refiero a la preparación que se está haciendo de los docentes para educar virtualmente, que es una forma completamente diferente de educar de manera presencial. Yo quisiera que nos ayudaras a comprender ese proceso, Julio, de capacitación para los docentes para que puedan acometer la tarea, el reto de educar virtualmente. Claro, gracias. El primer punto que hay que tener en cuenta es que educar a través de medios digitales no es igual a educar en vivo, pero presencialmente, ¿no? Frente a frente, cara a cara. Hay varias diferencias, incluyendo el hecho de que los medios digitales permiten recursos que uno no tiene cuando uno está en forma presencial, pero también tienen limitaciones que uno no tiene cuando está en forma presencial. Cuando uno está en un aula de manera presencial, uno puede moverse, uno puede hacer que la gente se mueva. Hay una interacción inmediata, cercana, que permite una serie de recursos que no se dan en el medio digital. Así que en el medio digital hay habilidades en cómo mantener la atención, hay formas de intentar que los alumnos no se distraigan con la diversidad de herramientas que existen, y eso es una habilidad como muchas otras habilidades profesionales. Para eso, perdón, disculpe. Para eso se requiere práctica. En parte, la razón por la que el Ministerio de Educación tuvo que flexibilizar los requisitos para empezar a operar en forma virtual es porque si uno no empieza a hacerlo, jamás aprende. Es como montar bicicleta. Si no me permites montar bicicleta, no voy a aprender a montar bicicleta. Claro, eso tiene que ser guiado y parametrizado, digamos. Pero el proceso de capacitación tiene que poder alcanzar decenas de miles de docentes, y ese es uno de los principales retos de esa capacitación, y esa es parte de la necesidad de que aquellos docentes que tienen esas habilidades colaboren con los docentes que no la tienen. Hay un imperativo ético de solidaridad en este momento, y el Ministerio de Educación no se escapa de ello. Doctor Lejuar, lo que usted hablaba de la interacción pedagógica, o sea, tener la parte presencial, el alumno en el salón. Pero pensemos un poquito acerca de la importancia de la tecnología, el impacto que tiene la tecnología en todos y cada uno de las áreas del ser humano. Aplicar la tecnología, por ejemplo, los recursos tecnológicos es la palabra. ¿Qué rol deben jugar los padres en ese escenario donde está la tecnología primando? Los padres de familia. Bueno, hay una disciplina mínima de manejo de los medios digitales que va, por supuesto, para aquellos padres que tienen la fortuna de tener acceso a internet con una computadora. Va desde vigilar que sus hijos no están
entrando a material cuestionable, a ver material cuestionable, utilizar material cuestionable, hasta ayudarlos a no distraerse con la gran cantidad de cosas que tenemos enfrente cuando estamos sentados en una computadora. También existe la capacidad de mantenerse demasiado tiempo en un aparato digital, y eso en general tampoco es recomendable, especialmente en los niños más chicos. Hay límites de tiempo que se consideran adecuados para infantes, para preescolar, después del cual no solo no se está logrando mucho, sino que incluso se puede lograr deteriorar el aprendizaje de los alumnos. Así que, como siempre, el rol principal de esos padres debe ser informarse. Y con esa información, como cuando tienen un hijo, empiezan a leer libros sobre cómo educar a los hijos, cómo tratarlos, cómo cuidar de su salud. Acá es lo mismo. Desafortunadamente la información es menos escasa, es más confusa, pero es la misma responsabilidad que tienen. Sin embargo, hay una gran cantidad de padres que tienen hogares donde no hay computadoras y no hay internet, y esos también requieren asistencia. Y ahí empezamos a hablar de medios masivos de comunicación, radio y televisión, pero la responsabilidad sigue siendo la misma. ¿Cómo logro que esos alumnos, esos niños en mi casa, se mantengan suficiente tiempo siguiendo los medios de televisión y radio? ¿Y cómo me aseguro que no se distraen mientras están intentando seguirlos? Un oyente pregunta aquí a usted, dice, ¿cómo sacar a los malos docentes del sistema? O si hay algún filtro y qué se les exige en ese caso. Una pregunta un poco espinosa, pero... Hay mucha gente, lo he oído en muchas ocasiones, hay mucha gente frustrada por la percepción que tienen del alto número de malos docentes en nuestro sistema educativo, y esa conclusión la sacan de los malos resultados de nuestro sistema educativo cuando hace evaluaciones internacionales. Yo quisiera retar a la persona que me hizo la pregunta y a muchos de ustedes a pensar por qué tenemos deficiencias en los docentes. Yo creo que al final vamos a realizar que nosotros como sociedad no hemos valorado la profesión docente, dejamos de valorar la profesión docente. ¿Cuánto invertimos o cuánta atención le ponemos a nuestras facultades de educación? ¿Cuánta atención le ponemos al proceso de perfeccionamiento docente? Yo quiero mencionar que la experiencia que yo he tenido haciendo programas educativos cuando me tocó la labor gubernamental en Senacid es contraria a la percepción de mucha gente. Ciertamente empezamos con docentes sin motivación y docentes con muchas deficiencias, pero dada la oportunidad, créanme que la mayoría de los docentes preferirían hacer un mejor trabajo, y esa es una oportunidad que nuestra sociedad no les está dando. Nosotros hemos decidido, en cierta forma, tácitamente, que es un problema sin solución, y lo hemos dejado como un paciente donde uno dice que vaya, no puedo hacer nada y a ver cómo se defiende. Y eso es un error, porque al final los docentes son reflejo de la prioridad que nuestra sociedad le ha dado a la educación. Yo, para a lo mejor tranquilizar a esta persona frustrada, que representa a muchísimas, no es que no hay motivo para frustrarme, pero resolver el problema es más fácil de lo que parece. Hay muchos docentes que se sumarían si le damos la oportunidad de mejorar. Qué bien, yo Ahora, doctor Escobar, el ingreso, el salario en educación solo lo logra una persona en la medida que ascienda en la escala salarial. Y la escala salarial, el profesor que más gana es el que es director o el que es subdirector. Entonces, sacamos un buen profesor de matemáticas, que es lo más difícil de fabricar. Un buen profesor que enseñe las ciencias exactas. ¿Y por qué? Porque él quiere ser subdirector, porque es la única manera de ganar $100 más o $200 más. ¿Cómo podemos resolver ese problema salarial? Porque la mayoría de los el sistema educativo está lleno de gente que no sabe enseñar. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Bueno, es un problema complejo, Rubén, porque entiendes que es un problema que hereda una estructura legal, normativa y cultural, expectativas culturales y actitudes culturales de muchas décadas. Pero vamos primero al mundo ideal. Yo tuve la buena fortuna, la buena suerte de poder trabajar
en un país muy avanzado tecnológicamente, donde teníamos personas especializadas y personas que se dedicaban a gerencia tecnológica. Y los salarios de ambos tipos de personas podían llegar a ser tan altos. Es decir, no porque alguien fuera gerente necesariamente recibía mayor salario que las personas que hacían un trabajo tecnológico, porque el valor de ambos era altamente reconocido. Así que en nuestro sistema educativo, eventualmente, nosotros deberíamos reconocer a los docentes de alto talento, tanto como reconocemos a las autoridades que tienen la responsabilidad sobre sus hombros. A corto plazo, hay que ser realistas. Hay una serie de cambios que requeriría lograr eso, que no van a suceder inmediatamente. Y los cambios no son solo legales, son cambios de actitudes de muchas personas, incluyendo el público en general, que no necesariamente participan de algunos cambios de esquemas. Hay mucha resistencia, por ejemplo, a diferenciar salarios con base en el talento en nuestro país. Eso sucede en muchas profesiones. Lo que sí podemos hacer es darle ciertas oportunidades a aquellos que demuestran no solo talento, sino dedicación. Y esas oportunidades existen aún en nuestro sistema gubernamental, oportunidades de capacitación, un poco más de libertad en la toma de decisiones, la distinción que se le da a las distintas personas. Esos son incentivos que funcionan aún en el mundo corporativo privado altamente competitivo y nosotros tenemos suficiente margen para hacer eso. De nuevo, yo hablo con experiencia. Yo estuve en la institución Senacid y nosotros, sin poder tomar decisiones arbitrarias, obviamente, sobre las escalas salariales, sí reconocíamos a aquellos colaboradores que tenían mejor desempeño, dándoles más responsabilidad y más libertad. Esa era una satisfacción profesional que todos valoraban. Y que le gusta a uno ser recompensado, eso es justo y además reconocido cuando hay buena voluntad y la decisión de servir bien. Vamos al corte comercial, regresamos en breve con el doctor José Escobar, perdón, el Julio Escobar, perdónenme, que él es uno de los hombres más comprometidos con la educación en este país, así que no se vayan, viene más. Amigos, nos distingue con su presencia aquí en este programa Infoanálisis el doctor Julio Escobar. Él es asesor ad honorem de la Junta Técnica del Ministerio de Educación, así que conoce muy bien, además un hombre muy dedicado, repito yo, muy comprometido a la palabra, con la educación en este país. Oiga, doctor Escobar, el tema del aprendizaje a distancia. Hay un dicho que dice que lo que no se mide no existe. ¿Se puede medir el aprendizaje a distancia, en su opinión? Sí, correcto. Y se mide más o menos en la misma forma en que medimos el aprendizaje presencial. Hay la misma disponibilidad de evaluaciones estandarizadas, es decir, evaluaciones que han sido desarrolladas sometiéndolas a pruebas previas para asegurarse que están intentando obtener información sobre el grado de comprensión del alumno, que la capacidad de discriminar entre los que comprenden más y los que comprenden menos es adecuada, que el grado de dificultad es consistente con el currículum que se supone que deben haber absorbido para ese momento. Esas mismas herramientas están disponibles en línea y es el mismo tipo de evaluación. También se pueden evaluar algunas otras habilidades propias del mundo digital, incluyendo la destreza en el manejo de herramientas digitales. Pero básicamente se busca evaluar la misma comprensión y la evidencia mundial muestra que en general las metodologías de educación virtual bien llevadas son tan efectivas como la educación presencial. Hay aspectos que a lo mejor, al menos que yo conozca, requieren más debate y más observación a través del tiempo. ¿Cuál es el desarrollo psicoafectivo, emocional que se da cuando la educación es a distancia en lugar de presencial? Pero bueno, sabemos que hay gente que se enamora a través del internet, así que tampoco es claro que no se pueda. Okay. Don Rubén. Ahora, es bien interesante. Yo recuerdo cuando era niño ver los anuncios que me llamaban mucho la atención que salían en los periódicos. Se enseñaba cine a la distancia, se enseñaba radio a la distancia y mucha gente aprendió de estos oficios gracias a esos cursos por correspondencia. Eso ya ha ido desapareciendo porque todas las profesiones
fueron absorbidas por las distintas universidades. Bueno, ya perdí la cuenta de cuántas universidades hay en Panamá. Y eso ha hecho que la cantidad de profesiones, creo que solo la Universidad de Panamá tiene 30 maestrías matriculadas. Entonces, ¿qué ha detenido esa enseñanza que antes se hacía a distancia y que se puede hacer? Miren, es un área que yo desconozco en forma cercana. Yo tengo que suponer que el modelo de negocios en el cual se basaba ese tipo de oferta, donde era simplemente complementario a la actividad que hacían las distintas instituciones, fue cediendo terreno al alto grado de competencia que hay por obtener ingresos de las distintas actividades que se hacen. Además, por supuesto, una vez que aparecieron los medios digitales y la presencia masiva del Internet alrededor del mundo, es un medio más personalizado y eso lo hace más atractivo. De hecho, es la misma dinámica que vienen observando los medios de comunicación masivos, un movimiento de la audiencia de esos medios a los medios personalizados. Pero yo creo que tienen un lugar y tienen un lugar valioso. Una de las cosas que se observa actualmente es que esa fragmentación de fuentes de información permite que la sociedad se vaya desmoronando porque no hay un mensaje compartido ni una concepción compartida de la realidad. Por supuesto que tendríamos que también atender el problema de la credibilidad de las fuentes, pero en principio algo que sí se nota es que cuando habían medios masivos de comunicación como los medios dominantes de información, había una percepción de si los medios tenían credibilidad o no, y la concepción de lo que pasaba era compartida, mientras que ahora tú escoges una fuente de información, yo escojo otra, y si los sesgos son distintos en esas fuentes de información, terminamos peleándonos porque consideramos que lo que está pasando es distinto y uno no entiende al otro. Así que yo creo que sí tiene una muy buena cabida todavía, es algo que hay que rescatar. Doctor Ritter. Julio, yo le quisiera dar un giro así muy brusco a lo que estamos preguntando y aterrizarle un poco a las personas, porque yo he recibido varios mensajes en mi teléfono sobre un hecho que es acuciante y que con toda razón mantiene preocupado a la ciudadanía, y es y quizás para eso no haya una respuesta, es el futuro del año escolar. Es decir, claro, el año escolar nunca comenzó realmente, o sea, pues tuvimos una semana de clases y cuando estaban en precalentamiento el año se acabó, o se interrumpió, se suspendió. Entonces, hay esa preocupación de que, claro, todavía no lo vamos a saber porque no sabemos cuánto va a durar esto, pero en las circunstancias de hoy, el año lectivo, el año escolar, ¿es salvable? Pregunto. Qué bueno que me preguntan a mí, pues así es que lo pregunto yo. Es una pregunta con toda razón, porque la gente, yo creo que la gente acertadamente intuye que lo peor que les puede pasar es no tener educación. O sea, más que el tema de cuánto me van a cobrar y si hay incomodidad y cómo es la corredera, yo creo que la gente se da cuenta que no tener educación es lo más caro, aunque lo pagues más adelante. Así que la pregunta es perfectamente válida. Varios de nosotros pensamos que sí, el año escolar todavía se puede rescatar, pero hay que ser realistas. No es razonable esperar que en el año 2020 el aprendizaje de nuestros alumnos sea igual al que ha sido en años anteriores. Eso no tiene sentido. Hemos tenido una emergencia nacional, hemos estado semanas, ojalá, en casa, hemos tenido que interrumpir las clases por periodos prolongados. Eso va a tener consecuencias. Lo que tenemos que intentar es que, utilizando aquellos objetivos de aprendizaje conocidos de cada grado, nos enfoquemos directamente en lograr esa comprensión en nuestros alumnos, por lo menos al nivel mínimo deseado, y después vamos, por supuesto, fortaleciéndolos en años posteriores. Eso sería no perder el año. Algunas cosas que tenemos que hacer. Nuestro currículum tiene mucha cantidad de material
Y parte de ese material no es absolutamente imprescindible para lograr la comprensión básica que necesita. Así que nosotros vamos a tener que pedirle a nuestro sistema educativo, por favor permítanle a los docentes concentrarse en las cosas que fundamentalmente tienen que comprender nuestros alumnos. De aquí a... Doctor Escobar, otra pregunta que hay un oyente dice, ¿cómo ayudamos los padres a los niños chiquitos en este ambiente virtual? La educación en edades de 5 a 9 años busca objetivos que virtualmente son más difíciles de cubrir. Sí, bueno, yo no soy especialista en pedagogía, creo que saben. Yo realmente es ciencia de computación, ingeniería eléctrica. He terminado apoyando educación porque como científico siempre era claro que la fuente del talento con el que trabajábamos era el sistema educativo y me fui metiendo. Pero entiendo que el Ministerio de Educación en los años tempranos sí tiene definido lo que se conoce como derechos fundamentales de aprendizaje. Esas cosas mínimas que todos deberíamos saber en cada grado. Una de las primeras cosas que yo recomendaría es que los padres de familia se informen de cuál es ese contenido curricular. Y yo sé que va a haber una queja perfectamente válida porque la vivo en mi ambiente de trabajo. Ahora, las madres, sobre todo, desafortunadamente, tienen que trabajar desde casa, ser docentes y además atender 1000 cosas a la vez. Es una situación difícil y se entiende, pero en la medida en que se pueda informarse de cuáles son esos estándares mínimos y cómo poder ayudar a sus hijos a mantener una atención. No se puede exagerar, los hijos necesitan jugar, necesitan distraerse. Hay algunos niños con necesidades especiales. Tenemos que ser mucho más sensibles a la diversidad de formas de aprendizaje, pero no hay nada como estar informado para poder ayudar a los niños en edades tempranas. Doctor Escobar, usted ha estado muy comprometido con Jóvenes Unidos por la Educación. Usted es un hombre que tiene mucha presencia. Háblanos cortito acerca de ese proyecto ahora que ha estado en pausa, ¿no? ¿Qué se está haciendo para cuando esto se levante, esta cuarentena y que iniciemos el año escolar? Bueno, Jóvenes Unidos por Educación surgió de un movimiento que ya existía, Grupo Unidos por Educación, que había por años colaborado con la formulación de políticas educativas y la recopilación de información pertinente. Fue muy placentero ver que la juventud también se un problema y como problema nacional era importante que se involucraran. Hicieron algunas cosas fantásticas, incluyendo, por ejemplo, retar a nuestros candidatos electorales a manifestar su apoyo o no a medidas importantes en educación. Ellos vienen apoyando la educación desde entonces y en esta etapa, por supuesto, hay una especie de pausa. Varios de ellos individualmente vienen apoyando tareas específicas, generación de contenido, instrucción a distancia, y los otros también vienen colaborando con distintas instituciones en la solución de diversos problemas. ¿Cuáles son las estadísticas de la dinámica escolar? ¿Dónde hay que hacer más acción para lograr mejorar la situación de aprendizaje? Ellos están en este momento ofreciendo apoyo individual y a veces colectivo para poder ayudar a que salgamos de esta emergencia. Doctor Escobar, agradecemos muchísimo que usted nos haya dado de su ocupado tiempo un espacio para participar aquí en Infoanálisis y sobre todo por compartir sus muy buenas ideas con la audiencia nuestra a nivel nacional, en esta cadena nacional. Le agradecemos mucho y que tenga usted un buen día, doctor Escobar. Gracias. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Jorge Eduardo Ritter. Guillermo Antonio Dame, que tenga un excelente día. Hasta mañana.